Hola, buenos días. Mi nombre es Saúl. Os voy a hacer un recorrido sobre una de nuestras soluciones. Lo primero, agradeceros vuestra presencia, que sé que en los tiempos que corren no es fácil dedicar unos minutillos a ver cosas, pero bueno, agradeceros el que estéis aquí. Bueno, pues lo que os decía, fabricación inversa. Bueno, parte de una de esas pequeñas soluciones que tenemos nosotros enfocadas en nuestra IP que sirven para, bueno, pues para desmontar, para obtener coproductos, que luego lo veremos en algún ejemplo, en fabricaciones de productos principales en los que en ocasiones obtenemos mermas, etcétera. Y entonces, bueno, pues esa es la opción y la herramienta, ¿vale? ¿Por qué fabricación inversa y por qué este desarrollo de esta IP? Bueno, pues básicamente porque no existe. No existe en Business Central y entonces en Prozware le hemos dedicado ese tiempo a que vosotros, nuestros clientes, tengáis una solución que el estándar nos recoge y que nos debe permitir operar en cualquier momento, ¿vale? Para obtener pues trazabilidad, costes, etcétera, ¿vale? Vale, lo primero, una agenda, ¿vale? Tendremos unas preguntas al final que no se nos olviden, ¿vale? Pero bueno, iremos por 8 puntos, la introducción, el porqué de la fabricación inversa, qué es lo que aporta nuestra solución. Vamos a recorrer un ejemplo práctico de un despiece de un cerdo y un corte de una planta. Es verdad que haré otros ejemplos, o sea, a partir de aquí podré hablar de bueno, pues calibres en fruta o calibres en semillas, etcétera, etcétera. Pero bueno, os iré poniendo ejemplos para que os veáis reflejados, ¿vale? Haré un flujo funcional en Business Central. Voy a aprovechar a enseñaros también nuestra solución MES, nada, muy poquito, o sea, sin más, un par de apuntes para que veáis cómo los operarios podrían introducir estos datos. Son ejemplos muy sencillos, ¿vale? O sea, que la herramienta no está explotada al completo, pero nada, un par de pantallazos para que lo veáis, qué beneficios aporta el tema de la trazabilidad inversa, ¿vale? Y el tema de fabricación, mermas, etcétera. Conclusiones y, como os decía, un turno de preguntas, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, ¿por qué fabricación inversa, ¿vale? ¿Y por qué ponemos foco? Nuestra experiencia nos dice que el módulo de fabricación avanzada de Business Central, por muy avanzada que se suponga, ¿vale? Hay una cosa que no hace y es hacer fabricación de N productos. No puedes consumir uno o N productos para obtener uno o N productos, ¿vale? Entonces, la opción de la fabricación inversa nos permitiría, bueno, yo tengo una bicicleta que desmonto para obtener las ruedas, el cuadro, el manillar, ¿vale? Pero yéndonos a una industria quizá mucho más compleja, ¿vale? Pues nos iríamos al despiece de un cerdo, en donde yo tengo la canal y entonces obtengo jamón, paleta, lomo, careta, etcétera, etcétera. Es uno de los ejemplos que veremos, ¿vale? Y otro ejemplo que es parecido, pero no exactamente igual, porque aquí estoy desmontando, o sea, estoy yendo de un componente que me gasto y para obtener N productos, la otra opción es de N, partir de N productos o uno, ¿vale? Para obtener uno principal y algunos que sean de tipo merma, que sean no tan principales como lo que queremos obtener, ¿vale? Estamos hablando de, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que tengo preparados, deshuesar un jamón,
¿vale? Pues deshuesar un jamón, mi objetivo principal a partir de un jamón, ¿vale? Es obtener la carne, pero también obtengo el hueso, ¿vale? Entonces, mi objetivo y el coste principal se lo debe de llevar el jamón deshuesado, pero obtengo huesos que podrían llevar o derivar un coste. E incluso podría obtener, depende de cómo sea ese deshuesado, obtener un producto de merma en kilos. Pues a partir de ahí, todo lo que todos los ejemplos que nos queramos poner a la hora de cortar un queso o hacer un loncheado de vamos a decir, de un granel de semillas y hacer diferentes tamaños, pues a partir de ahí también puedo obtener una merma de producto sobrante, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, son muchos los ejemplos y en muchas las industrias en los que se puede aplicar, ¿vale? El otro ejemplo que teníamos era el del corte de la chapa, ¿vale? Pues el corte de la chapa grande, 12 toneladas, la puedo cortar en ocasiones en 2 de 6, la puedo cortar en 6 en 4, pero me sobran 2 toneladas que no son un producto, ¿vale? O porque las redondeo y hago bordes y entonces no me valen y entonces eso es chatarra, pero también es posible que se lleve parte del coste, ¿vale? Entonces, todo esto solo se puede realizar a través de la IP. No es posible hacerlo a través de la solución estándar de Business Central, ¿vale? Entonces, como os decía, ya no solo el hecho de repartir y tener costes automatizados y trazabilidad estándar, ¿vale? Sino que todo eso hay que unificarlo, ¿vale? Para que luego, cuando derivemos y hagamos trazabilidad y costes, todo esté unido. Entonces, ahí también nuestra IP, ¿vale? Unifica ambos conceptos para que el derivado de las mermas y los porcentajes sea en base a lo que nosotros queremos, no a costes estándar, no a... que quizás es lo difícil, el hecho de repartir para, de alguna manera, y decidir qué es lo que repartimos en cada uno de los productos a la hora de obtener N, ¿vale? Vale, pues como os decía, 2 ejemplos, aunque luego tocaré alguno que otro, ¿vale? Pero una canal de cerdo en la que repartimos jamón, paleta, lomo, panceta, etcétera, obtenemos muchísimos, ¿vale? Pero puede que haya parte de esa canal que no sea aprovechable, ¿vale? Pues obtenemos un producto merma que es muy posible que sea en kilos cuando otros productos, el jamón sea en unidades, la paleta sea en unidades, porque es verdad que veréis pinceladas, como voy a ir navegando, veréis pinceladas de parte de nuestra IP, que también es doble unidad de medida, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, tipos de operaciones para tener luego, digamos que una trazabilidad por operación, filtros de grupos de operaciones, etcétera, vale. Pero todo eso, parte de nuestra IP se ve cuando navega Business Central, pero sí que quiero que os centréis en la parte de la fabricación inversa, ¿vale? Los ejemplos, como os decía, ¿vale? Cerdo con despiece de jamón, paleta, lomo y otros 30 o más productos en los que se puede despiezar una cana, ¿vale? Y en la plancha de acero también, como os decía, puedes hacer 4 piezas de 2.000 kilos, pero luego tienes otros 8 paneles, cada uno 500, y luego te van sobrando y tienes 800 kilos de merma, ¿vale? Vale, pues todo esto trazado, con su coste bien realizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, en vez de enseñaros una captura, sí que me gustaría que lo vierais en BC, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que hacemos en las fichas de los productos, ¿vale? Vale, pues en las fichas de los productos, dentro de una canal, ¿vale? Lo primero que abordamos nosotros es una lista de desmontaje. Este sería el estándar en donde yo puedo fabricar una canal, que no tiene ningún sentido, por supuesto, ¿vale? Pero sí puedo desmontarla, entre muchas comillas, ¿vale? O despiezarla, ¿vale?
El aspecto de esa lista de materiales es, utilizando el estándar, no nos salimos, sería en el mismo lugar donde estamos introduciendo a la hora de envasar, a la hora de encajar, a la hora de hacer un montón de operaciones, ¿vale? Siempre utilizaremos listas de materiales de producción, el estándar, lo que aporta el, digamos que el estándar de fabricación avanzada, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar esa misma lista, ¿vale? Me voy a quitar esto, esta misma lista, utilizar lo que nosotros denominamos coproductos. Esos coproductos, digamos, ¿vale? Pues tenemos una canal, la tenemos en unidades, con la lista certificada y vamos introduciendo productos, pero con esto que aporta nuestra IP, llamado coproducto, y decimos en cuántos productos se puede despiezar, ¿vale? ¿Qué es otra de las opciones que aporta nuestra IP? Repartir el coste, ¿vale? El ejemplo es el que es repartido una unidad, pero sabemos que de una canal obtenemos 2 jamones, 2 paletas, etcétera. Con esto, ¿vale? Indicaríamos unidades y luego repartiríamos los costes. Como os decía, en nuestra IP también la parte de los kilos, ¿vale? Doble unidad de medida. Obtengo determinados productos, pero también obtengo un rendimiento, ¿vale? Por cada uno de los productos para luego tener una merma real. Es decir, podré diferenciar unidades obtenidas, pero claro, tendré que tener un rendimiento de lo despiezado versus lo obtenido en kilos, ¿vale? Vale, entonces, esa es la primera de las configuraciones que habría que realizar. Una lista de materiales de tipo desmontaje, ¿vale? Eso que nos permitiría hacer una orden de producción lanzada, ¿vale? De tipo canal, en donde seguimos utilizando el estándar, no en nuestra IP está, digamos que lo más integrada posible para que el usuario no se vea fuera de sitio, ¿vale? Y para que veáis, me voy a crear una nueva canal, ¿vale? Y con esto actualizo, sigo utilizando el estándar y automáticamente me detecta que la canal de cerdo tiene una lista de materiales de desmontaje, me activa la opción desmontaje y en lugar de ir a la opción de componentes del estándar, que la tengo vacía, lo que tengo dentro de la lista de la orden de producción son coproductos. Entonces, obtengo capricho, obtengo careta, obtengo carrillera, obtengo codillo, pluma, jamón y paleta, ¿vale? Esta parte de coproductos es parte de nuestra IP, ¿vale? Como os decía, para hacer un ejemplo de cómo se vería en nuestro sistema MES, ¿vale? Si llego aquí, este sería nuestro sistema MES, ¿vale? Sabéis que evidentemente desde BC la opción de que un usuario planta o un operario de planta introduzca los consumos y las salidas desde el diario de producción, pues tiene su dificultad porque el aspecto es este. Entonces, desde aquí, que esto lo vea o lo utilice un usuario de planta no tiene demasiado sentido. Entonces, la única opción, si no se utiliza un puesto de planta o un sistema MES, no deja de ser de que el usuario introduzca en papel, en Excel, los datos y luego lo traspase un traductor, una persona que sí que tiene licencia en Business Central y haga y complete las tareas del diario de producción, ¿vale? Pero bueno, si nos vamos a un sistema MES con otro tipo de aspecto,
¿vale? Pues a lo mejor el aspecto, en lugar de ser un aspecto administrativo, es este aspecto en el que yo tengo un despiece, esta es la que acabo de introducir, ¿vale? En el que, perdón, esa es, ¿no? Esta, en la que yo puedo, esta demo canal, despiezarla en todos estos productos. ¿A qué me ayuda el sistema MES? Bueno, pues el sistema MES me ayuda a decirme, oye, estos son los lotes que tú tienes, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, con colores, etcétera, me ayuda a dar de alta el trabajo, ¿vale? Solo quería que vierais un poco el aspecto. Entonces, a partir de aquí, yo sí lo que puedo hacer es, ¿vale? Pues tengo esta demo canal, hago el diario de producción, voy metiendo todos estos datos, lo voy a hacer en el sistema MES para que veáis alguno de los ejemplos, ¿vale? Aquí voy a poner este mismo lote, 260127, 26, me voy a copiar todo este lote para todos. Vale. Entonces, con esto, este aquí, voy desmontando. Hay posibilidad de en las configuraciones, por supuesto, que todos los productos que trabajan con lote les apliquemos el mismo lote. Eso ya depende un poco de la trazabilidad interna. Pero bueno, lo que estaría haciendo aquí es de un canal que he comprado, ¿vale? Despiezarlo en mi casa para obtener todos estos productos, ¿vale? No es la opción de una salida principal en la que obtengo mermas, sino que directamente estoy obteniendo distintos productos porque el producto le despiezo entero, ¿vale? Con esto, resumen, le digo que sí, ¿vale? Y entonces a partir de aquí, bueno, es porque obtengo fechas de caducidad en algunos de los productos, ¿vale? Entonces a partir de aquí lo que haría sería salidas, ¿vale? Para no entreteneros en la parte del mes. Con esto lo que haría sería salidas que me provocarían, ¿vale? Informaciones de este tipo, ¿vale? Pues hecho, tenía cerdo canal, tengo en el inventario 490 y a partir de la canal obtuve caprichos, obtuve caretas, obtuve carrilleras, etc. Este infolote, ¿vale? Es lo que nos daría toda la trazabilidad de nuestro inventario. Ya sabéis que en Business Central a partir de aquí podría filtrar lo que tengo con inventario mayor que 0, lo que tengo en una determinada fecha de fabricación. También podría obtener mermas, es decir, si he consumido todos los kilos o no de un producto principal, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso hecho desde el sistema MES para simplificar, ¿vale? Pero obteniendo lo que os decía, toda esta trazabilidad en el que yo consumí 10 canales y obtuve caprichos, caretas, etc. Entonces, a partir de esto, por trazabilidad de los productos, ¿vale? Podría decir, vale, pues, ¿qué trazabilidad obtengo en caso de hacer un despiece, ¿vale? Pues dentro de una canal, dentro de un movimiento de producto o de una orden terminada, ¿vale? ¿Vale? Tengo chapas y tengo esta canal, ¿vale? Con todos estos movimientos en el que he dicho, vale, pues consumí las 10 canales y obtuve paletas, jamones, plumas, codillos, etcétera. Veis el consumo del lote en el que yo consumí esta canal para obtener todas estas. Y luego, bastante importante, el hecho de tener operaciones de tipo fabricación inversa. Esto me va a permitir, ahora no lo tengo catalogado, pero si yo pudiera
tener una trazabilidad no solo por un lote, si es que quisiera ver en conjunto, digamos, todo lo que hago en un determinado puesto de un determinado operario, lo puedo hacer a través de los códigos de operación, ¿vale? Como os decía, parte de nuestra IP asociada al sistema MES. Hemos hablado de cómo repartíamos los costes, ¿vale? Pues ese reparto de costes, tanto en la parte de la chapa como en la parte del canal, cuando yo entro a una orden de producción lanzada, aunque lo puedo predeterminar, como os decía, dentro de la lista de materiales, en la que por cada coproducto puedo decidir cuál es el porcentaje, sí que es verdad que una vez que he generado la OP, sea a mano o sea por el sistema de reposición de Business Central Standard, ¿vale? Sí que puedo decidir en los coproductos cuál es el porcentaje que derivo, ¿vale? Y esto siempre lo puedo cambiar para que cuando haga el registro de los consumos y de las salidas, cuando el estándar haga el reparto porque cambio la orden de producción a estado terminada, ¿vale? Pues reparta los costes en función de los porcentajes aquí determinados, ¿vale? Esto supone que entonces, en el ejemplo que teníamos antes de la OP terminada, en la canal, en los movimientos de producto, se refleja ese reparto de los 3.000 euros que costó la entrada de la canal en los distintos porcentajes, ¿vale?, que yo he decidido hacer el reparto, ¿vale? ¿Qué sucede en caso de que en este tipo de producciones en donde se produce un despiece completo? Es decir, todos son coproductos. No quiero obtener un producto principal, como podría ser un deshuesado, sino que directamente lo que hago es, oye, yo de la canal obtengo muchos productos y ninguno es principal. Lo hablábamos con el tema de las bicicletas. Es lo mismo que en el de la plancha. De una plancha puedo obtener muchos productos, pero no con ningún objetivo principal, sino que pueden darse muchos, ¿vale? Pues lo que hago es reparto y tengo que repartir los porcentajes en principio al 100%. ¿Qué sucede si no cumplo el 100%? ¿Qué sucede si en un determinado reparto uno de los coproductos es cero? Y entonces no se reparte, pero yo le tenía puesto un porcentaje. Bueno, pues se reparte en proporción en el resto de los coproductos. ¿Qué cambia o qué pasa o qué sucede si hay una salida principal? Es decir, en el deshuesado yo lo que hago es, oye, la idea es obtener el jamón deshuesado, pero obtengo jamones, ¿vale? Y recordad que para el jamón deshuesado incluso puedo aplicarle un film de consumos, etcétera, ¿vale? Pero en este caso obtengo y quiero obtener el jamón deshuesado y obtengo los huesos y parte en kilos. En ese caso, solo tengo que decir de la parte que es coproducto, es decir, de aquello que no es del producto principal, del coste inicial, ¿cuál es lo que reparto? Vale, pues para los huesos el 10%, porque para el producto principal va a ir el 90%. En caso de que no se obtuvieran los huesos, porque se quisieran descartar, porque no se quiere dar un coste a la salida no principal, todo se llevaría sobre la salida principal. Es más, surgen ocasiones que, como os decía en el ejemplo del cerdo, pero yo que sé, en un desnatado en el que tengo leche y obtengo leche desnatada y luego obtengo nata y también obtengo suero, todo ese tipo de productos, al final obtienes 3 coproductos y un producto principal
como os decía, dependiendo de los kilos o de los litros obtenidos, podrías repartirlo justo antes de dar por terminada la orden de producción, pero cuando haces el reparto no tienes por qué repartir el 100%, solamente tienes que decir de los 3 coproductos del ejemplo que os he puesto, qué porcentaje se lleva cada uno de ellos. Y no es necesario, como os decía, cumplir el 100% del reparto del porcentaje, porque el restante se lo llevará la salida principal. En caso de que uno de los 3 componentes no salga, en este mismo ejemplo que os ponía de la leche de suero, nata y leche desnatada, si uno de los 3 no sale, la salida no se reparte, o sea, el coste, por ser cero en uno de los coproductos, no se reparte entre los otros 2, sino que se reparte directamente, en caso de ser cero, se reparte directamente sobre la salida principal. Sí que es verdad que aquí habrá que ver un poco cuál es la casuística de cada uno de nosotros, porque incluso puede haber repartos por otro tipo, pero lo importante, por otro tipo de conceptos, pero quizá lo importante es que dentro de la OP siempre, siempre, siempre puedo decidir, ¿vale?, cuál es el porcentaje a establecer. Con lo cual, bueno, entre comillas, siempre estamos o siempre tenemos la posibilidad de manualmente, si es que nuestra opción es repartirlo de otra manera, diferente a como habíamos predeterminado en la lista de materiales, pues hacerlo tranquilamente antes de dar por terminada la orden de producción. ¿Vale? Entonces, bueno, todo eso con el tema de los costes, ¿vale? Quería enseñaros también, dentro de una orden de producción terminada, vale, aquí dentro de los movimientos y los movimientos de producto, ¿vale? Sí que os quería enseñar, por un lado, ¿vale? Esto es un ajuste positivo, o esta es la trazabilidad en principio sería de la compra, aunque yo lo tengo como ajuste positivo, de la canal, ¿vale? Y aquí en esto, ¿vale? Albaranes, informes, movimientos y dentro de los lotes, ¿vale? Dentro de los lotes sí que veríamos directamente la entrada, ¿vale? Los consumos, ¿vale? Y aquí en el seguimiento de pedido, ¿vale? Hoja de liquidaciones para ver los consumos, ¿vale? Y todas sus salidas. Aquí estaríamos viendo todo a la vez, ¿vale? Y así, de esta manera, podríamos ver trazabilidades de distintos puntos. Hay muchas cosas que, como veis, que como os decía, apuntan a nuestra IP, pues imprimir etiquetas sean 128, cajas, etcétera, etcétera, ¿vale? Generar picking para poderle decir a los puestos de los carretilleros, oye, necesito estas necesidades para el puesto tal de producción, y entonces a partir de aquí, súrteme de estos lotes, ¿vale? Que necesito estos consumos o necesito estas materias primas, ¿vale? Todo eso desde con nuestra IP, que tampoco lo tiene de manera estándar Business Central, ¿vale? Vale, más cosas. Vale, pues dentro de lo que os decía del mes, no os quiero enseñar mucho más, las distintas opciones, el despiece completo, lo que sería un estándar, vamos a decir, de un montaje que es lo que ofrece Business Central. Quiero montar un determinado producto y en lugar de tener coproductos, pues lo que tengo es un montón de consumos en donde algunos productos exige introducir trazabilidad por lote, ¿vale? Y en otros productos no. Y esto hace que nuestro sistema MES ni siquiera pregunte
¿vale? Por el lote que le tenemos que dar. Eso parte de una configuración. Cosas que también aporta es en qué opciones de lote me das de consumo y en cuáles tengo la posibilidad de consumir, es decir, tengo existencias, ¿vale? Vale, pues esto lo dejamos a un lado. El sistema MES lo único que hace es facilitar, lo único entre muchas comillas, facilitar al operario la introducción de los datos, pero insisto, son ejemplos muy sencillos. A partir de aquí podríamos dar atributos a las operaciones de todo tipo, con fechas, horas, operarios, temas de calidad, temperaturas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, pues con esto, visto el tema de los coproductos, el tema del reparto de los costes, ¿vale? Como os decía, no es necesario cumplir el 100%, solamente en este caso, vale, pues cumplimos un 99% y como aquí lo que estoy obteniendo son 3 productos directamente, no estoy fabricando un producto principal para obtener otros productos, pues el 1% que resta se repartiría entre las 3 opciones, ¿vale? El ejemplo que os ponía de la lista de desmontaje, ¿vale? Que dentro de una OP es fácil de alguna manera distinguir cuando estoy montando o desmontando, ¿vale? Que una vez que tengo un desmontaje o tengo productos secundarios, es decir, obtengo, como decíamos antes, una merma de kilos en un deshuesado o obtengo una merma de kilos en un loncheado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues obteniendo coproductos se vería en la sección de coproductos, ¿vale? Entonces, como beneficio de toda esta IP o de toda esta solución, bueno, el primero de ellos, evidentemente, poder hacerlo, porque Business Central no lo tiene y entonces nuestra solución lo que hace es, dentro de las muchas soluciones que ya aporta, una de ellas, fabricación inversa, ¿vale? Entonces, poder tener la merma y el coste de esas mermas, poder trazar y sobre todo, como os decía, cuando hay doble unidad de medida, el hecho de que podamos decir, yo tengo un producto que, la plancha, la plancha que decíamos de 12 toneladas no deja de ser una unidad, pero es que si tengo cualquier otro granel en el que, vale, pues yo tengo un granel, lo reparto en un montón de big bags porque obtengo diferentes calibres dentro de ese granel y luego obtengo, yo qué sé, residuos, o sea, producto que no puedo aprovechar. Si se pudiera contabilizar, perfecto, ¿vale? Pero puedo obtener big bags con peso variable, con peso fijo, todo eso dentro de nuestra IP funcionaría sin ningún problema. Es trazable, es operativo en costes, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, optimización y productividad. Aquí estamos hablando de, quizá, estamos tocando 2 temas. Uno, en el que sí que lo puedo hacer y sí que puedo hacer desde un diario de producción, desde Business Central, todas las operaciones que me habéis visto, yo puedo asignar lotes, puedo asignar fechas de caducidad. El problema sí es operativo. ¿Es operativo que un usuario, entre un operario de planta, introduzca datos en Business Central? Desde luego que no. No es operativo porque el sistema administrativo siempre te obliga a ratón, teclado, muchas veces tienen las manos ocupadas, no es operativo. Entonces, a partir de aquí, esta optimización y productividad quizá va ligada a ese software de planta que nos facilite que los usuarios en un determinado momento tengan la facilidad de introducir esos datos sin que nadie se los tenga que traducir. Solo por el simple hecho de que la traducción siempre supone más trabajo, más tiempo y seguramente más fallos, ¿vale? Bueno, especialmente útil en la alimentación, metal, mejor eficiencia, bueno, subproductos, mermas. Yo es que me imagino muchísimos ejemplos, como os decía, en el que puedo obtener subproductos en casi todo
en casi todas las industrias obtengo mermas de todo tipo. Si yo corto la chapa y hay producto que corto y no es utilizable, ya, mal llamado o llamado chatarra, como lo queráis ver, obtengo ese coproducto y tengo que ser capaz de tener ese coste repartido en los kilos o en las toneladas que haya desperdiciado. Hablamos del tema del granel en las semillas, en las frutas, porque en las frutas también pasa. Hago purés, en los purés obtengo agua, bueno, pues al final son costes que de alguna manera, si puedo contabilizar, a partir de aquí, claro, habría que ser capaz de ese subproducto llevármelo mínimo a una báscula, si no lo puedo contabilizar. Pero bueno, como si tengo esa doble unidad de medida, siempre podré decir, pues era una canal, obtengo tanto, pero además obtengo tantos kilos. Si tengo los kilos de entrada y los kilos de los productos producidos, la resta no deja de ser merma. ¿Me podré llevar el coste? No, me lo habré llevado a los productos obtenidos, porque si no puedo pesar la resta, a no ser que se pese todo al instante, puedas hacer la resta, el operario pueda hacer la resta y de seguido, ¿vale? pueda obtener esa diferencia en peso. Pero bueno, hay veces que es muy complicado, muchas veces porque se juntan muchas producciones para contabilizar las mermas, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, entramos en un mundo en el que no es fácil y en el que hay que ir caso a caso, porque no siempre acabada una producción contabilizamos lo no obtenido. Lo obtenido sí, pero lo no obtenido o los subproductos derivados de, a lo mejor no los podemos contabilizar. Pero bueno, lo importante es que existan las opciones que nos permitan introducirlo y nos permitan derivar los costes. En caso de no obtenerse, ya sabéis que podríamos poner porcentaje o al poner cantidad cero, ese porcentaje se convierte en cero y se reparte entre el resto de los productos, ¿vale? Vale, pues conclusiones, como hablábamos. Sí que es verdad que es una solución específica de Prodware, ¿vale? Bueno, pues en este tipo de procesos interviene directamente porque no hay manera, o sea, aquí la radicalidad es que no se puede hacer en Business Central, no se puede hacer. O sea, no puedes de uno obtener N o no puedes consumir N para obtener N. Entonces, como no se puede hacer, la única forma de inventarte este tipo de cosas es hacer ajustes positivos, pero entonces pierdes la trazabilidad y evidentemente pierdes todos los costes. No hay unión entre lo consumido y lo fabricado. ¿Que tienes bien el stock? Perfecto. Vale, perfecto entre muchísimas comillas, pero no tienes la unión, los costes derivados, no tienes absolutamente nada trazado, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo esta IP junto con el resto cuando nuestro sector o nuestro negocio hace este tipo de flujos, ¿vale? Este tipo de operaciones, ¿vale? Importante también recalcar, 100% integrado en Business Central. No utilizamos integraciones de ningún tipo. El MES, como os decía, no deja de ser una herramienta solo de visualización, porque ni siquiera tiene base de datos, solamente es comunicación bidireccional vía web services, con lo que hace que todo lo que pase en Business Central quede reflejado, podamos crear una UP y en ese mismo instante, se pueda ver en el sistema MES, y al revés, podemos seguir una evolución de las órdenes de fabricación en el que en el momento que los operarios van introduciendo datos y registrando las operaciones, ya sabemos que hay operaciones que se alargan. Tenemos una ruta en la que pasan muchas cosas y entonces a partir de ahí pues podemos, pues acabo de introducir un ingrediente, o al revés, en los desmontajes voy obteniendo este producto y podemos ir viendo en cada una de las operaciones
incluso a qué hora se realizó, quién la registró, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso el tema del control, de la automatización y, por supuesto, completamente trazables, pero ya no solo trazabilidad de consumo-salidas, sino trazabilidad de otros muchos datos que en ocasiones perdemos o apuntamos en papel porque no tenemos un sistema que nos lo soporte, ¿vale? Bueno, pues con esto llegamos al turno de preguntas y nada, quedo a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Vale, tengo aquí una pregunta de Óscar. ¿Es posible contabilizar montaje y desmontaje en el mismo producto? En principio, sí. Como os decía, no utilizamos el estándar, no lo tenía preparado en la demo, pero utilizamos el estándar en el que puedes tener una lista de desmontaje. El más simple sería el de la bici. ¿Puedo desmontar una bici y obtener un determinado producto, unos determinados productos, y luego esa misma bici puede ser montada por esos mismos componentes o por otros? Perfectamente. Utilizaríamos el estándar de listas de materiales de producción, utilizaríamos la IP para hacer una lista de materiales de desmontaje y a la hora de hacer una orden de producción, en el ejemplo mío habéis visto que en el momento que tengo una lista de materiales de desmontaje se activa el desmontaje, pero en el caso de tener las dos se activa la parte estándar y deberemos de decirle a la orden de producción lanzada que lo que quiero es desmontar en lugar de montar, ¿vale? Y eso, en principio, ¿vale? Sin ningún problema. Vale, aquí Paula también me pregunta, en caso de no repartir el 100% del coste, ¿cómo se repartirían? Pues sí, lo he explicado, pero quizá en los dos ejemplos que pueden ocasionar lo mismo he montado un lío ahí. En el caso de que estemos fabricando, es decir, hagamos un montaje, entre muchas comillas, lista de materiales de producción utilizando el estándar y obteniendo coproductos, ¿vale? Ahí lo que nos va a pedir la IP es, dime de los coproductos que tú has dado de alta, qué porcentaje se llevan del coste del producto origen. Si estamos con un jamón ya curado en X coste y tengo, por un lado, con la intención de obtener un deshuesado, con la intención de consumir un fil y que un coproducto sea el hueso o kilos de merma, ¿vale? Pues solamente tendremos que indicar, solamente el sistema nos dejará indicar coste en los coproductos, con lo cual solo podremos indicar coste en la parte del hueso, en el producto hueso y en el producto del producto kilo merma, ¿vale? Obtención del producto en unidad de medida kilo, ¿vale? Y entonces, una vez repartido ese coste X, el porcentaje que hayamos decidido se reparte entre los dos coproductos y el restante a la salida principal. En este tipo de operaciones se entiende que se obtiene que no es demasiado importante o no es relativamente muy importante los productos que se obtienen como coproductos, o sea, que se obtienen después del componente de la obtención o de la salida principal. Pero bueno, ahí queda el porcentaje para determinarlo. Y en el otro caso, en el caso de hacer un despiece completo, un desmontaje completo, en donde todos los productos nos parezcan principales o sean principales, lo que os decía, calibrar semillas, granos, frutas, etcétera, etcétera, un despiece de un cerdo, un corte de unas planchas, etcétera, o sea, todo eso que supone un montón de salidas, ¿vale? Sí que debemos determinar el porcentaje completo, acercándonos lo máximo posible al 100%.
En caso de no acercarnos por completo al 100%, es decir, quedarnos en un 99, en un 98, o en caso de que uno de los productos finalmente no se obtenga, el porcentaje no obtenido se reparte entre el resto, ¿vale? El porcentaje no obtenido como producto se reparte en coste entre el resto de los productos, ¿vale? Entre el resto de los coproductos, por así decirlo. Bueno, pues en principio creo que no hay más preguntas, ¿vale? Ah, vale, sí. Hola, ¿cómo podemos ligar pedidos de venta con la producción? Bien, sí, no es digamos que no entra dentro de esto, pero de lo que sería el webinar, pero sin ningún problema. Sí, hay varias formas de hacerlo. Uno, nuestra IP permite que cuando una determinada línea de negocio genera o debe de generar una orden de producción basada en un pedido de venta, ¿vale? Lo puedes hacer de forma planificada, es decir, bueno, dentro de la IP te metes dentro de la rueda, lo metes dentro de una parte de expediciones, en donde hay una planificación, unos estados, una derivación, etcétera, etcétera, de las cantidades que quieres producir en lugar de tener bajo stock, ¿vale? Y entonces con esto haces directamente con nuestra IP, generas una orden de producción enlazada a un pedido de venta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bonito de hacer eso, por así decirlo? Que en el momento que preparas la transformación, por ejemplo, un encajado o un envasado para cliente, un preparado para cliente, ¿vale? Directamente lo que estás haciendo es transformar, pero a la vez asignar la salida, ¿vale?, al pedido de venta. Con lo cual ya no existe, no habría un picking, no habría una nueva lectura del producto obtenido, sino que directamente se podría preparar con etiqueta de cliente en un determinado idioma porque sabemos que el cliente hay que ponerle las etiquetas en inglés, etcétera, etcétera. Lo único que quedaría es, una vez que todos esos productos del pedido se han preparado, generar albarán y a correr. Y la otra opción es utilizar el estándar. La otra funcionalidad con el módulo de reposición, ¿vale? Configurar la ficha del producto tal para que en el sistema de RP lo que haga es generar las necesidades de producción en base a pedidos, ¿vale? En base a las otras tres opciones que hay, lote, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero una de las opciones es hacerlo directamente contra pedido. Nosotros lo hemos atajado, en lugar de utilizar el módulo de reposición con nuestra IP, pues directamente utilizamos ese módulo de expediciones, como os decía, en donde hay un planificador que decide en un momento determinado cuál es la mejor de las fechas para empezar a preparar ese pedido, y una vez que decide la fecha, lo planifica, lo pone en un determinado estado y ese determinado estado genera por debajo una orden de producción, todo eso es configuración de nuestra IP, ¿vale? Para que, como os enseñaba antes, en el sistema MES lo reciba directamente la parte de operaciones que lo deba realizar. Ya sabéis que además puede generar muchas OPs enlazadas, puede decirse, pues para hacer un loncheado primero tengo que en este caso, si fuera de fresco, pues hacer la barra, etcétera, sería demasiado, pero primero loncheo, luego lo encajo, o sea, puede derivar en muchísimas operaciones, ¿vale? O solo en una. Y esa operación es la que directamente en la salida daría la trazabilidad al pedido de venta, y lo único que, como os decía, lo que faltaría sería generar el albarán, con lo cual hemos quitado de alguna manera trabajo administrativo de asignar la trazabilidad en el pedido de venta, ¿vale? Porque directamente lo ha hecho el operario que está haciendo la trazabilidad de la salida. Pero eso siempre y cuando trabajemos con esta opción de
de órdenes de pedido contra órdenes de producción. Si es contra stock, este tipo de operaciones no la podríamos realizar. Hay que hacer una parametrización de otra manera. ¿Vale? Bueno, pues veo que no llega nada más. Agradeceros la presencia, agradeceros que hayáis aguantado hasta el final, que como os decía, siempre es complejo que dediquéis tiempo a este tipo de cosas. Y muchas gracias. Nos vemos en otra. Hasta luego.